Aquí ya pueden ver todos mi pantalla. Sí, profe. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Ariadna. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la página Blackboard? Pues vamos a ver primero la bienvenida de lo que es el ingeniero Bautista, después vamos a ver la bienvenida de lo que es el ingeniero Pérez Mercadillo, y después pues ya van a ver mi currículum vitae, donde pues ¿quién soy? Mi nombre es Miguel Alejandro Vázquez Gómez, soy ingeniero químico, tengo una maestría en ciencia en alimentos y pues estoy en un doctorado en ciencias en procesos biotecnológicos. ¿A qué me he dedicado con todo esto? Pues me he dedicado mucho a lo que es el modelado matemático, y de ahí pues he hecho no solamente modelado matemático, sino estadístico probabilístico. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El matemático pues nos da resultados exactos. Siempre va a ser como sumar 2 más 2, pues nos van a dar 4. Sin embargo, el estadístico probabilístico te dice, pues sabes que como que 2 más 2 pues puede ser 3.9999 o puede ser 4.11. Así van a ser las diferencias entre un modelado estadístico probabilístico y un modelado matemático. Sin embargo, el modelado estadístico probabilístico te presenta resultados y probabilidades de ocurrencia. Por esta razón es que es tan importante para todo lo que es economía este tipo de modelos, porque con ellos podemos tener qué probabilidad va a tener de ocurrencia algo. Digamos que el crecimiento de ciertas acciones en la bolsa, o lo que sería en el caso de seguros, que se den ciertas enfermedades que conlleven a gastos médicos mayores. Entonces, todo esto, pues, a las industrias les da la pauta para que tomen decisiones que sean certeras y que, pues, den un mayor crecimiento a este tipo de industria. Entonces, aquí estamos hablando de todo esto que realizo, pero también, pues, tengo experiencia como profesor. He estado aquí en Unitec dando clases, he estado también en UTEC. También doy asesorías en lo que es maestría y doctorado. He trabajado también en preparatoria y trabajo ahorita en UTEC también en preparatoria. Y me dedico también a dar consultorías a pequeñas empresas para lo que son organizaciones, administración y otras cosas. He trabajado en otras industrias como lo que son estas que menciono aquí, en las cuales pues he estado encargado de diseño de proyectos, diseño de productos, implementación de tecnologías de la información, asesorías, entre otras tantas cosas. Y en cuanto a la investigación, ¿a qué me he dedicado? Pues me he dedicado a lo que es la simulación y elaboración de mapas metabólicos. En la simulación lo que hicimos fue medir cuál era el impacto del cambio climático sobre lo que era la reproducción de una bacteria que se llama Vibrio pneumolithicus. Vibrio pneumolithicus es una bacteria omnipresente, o sea que se encuentra en todas partes del océano. Sin embargo, hay cepas que son patógenas y que pueden causar ciertos daños a las personas. Por eso nosotros quisimos ver si las leyes que existen actualmente pues toman en consideración este cambio que es el cambio climático, y con ellos aseguran lo que es la calidad y la seguridad del alimento. Sin embargo, pues empezamos a ver que en un futuro esto ya no se cumplirá y que necesita haber una reformulación a todas estas leyes, donde pues exija que haya un tratamiento post cosecha de lo que sería el ostión, algo que pues no se realiza actualmente. Y por otra parte, pues elaboré lo que era un mapa metabólico para la síntesis de polisacáridos en la pared celular de Saccharomyces cerevisiae. Aquí hay dos cosas. Polisacáridos nos referimos a los beta-glucanos, que son una parte muy importante acerca de lo que es nutrición actualmente. ¿Por qué? Porque los beta-glucanos nos proporcionan, ¿cómo decirlo? Una parte de la nutrición, así como nos proporcionan también una forma de activar nuestro sistema inmune. Los mecanismos son muy diversos, variados, todo, pero
también podría llamarse como una, ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Sustancia licitor, por ahí así, que todavía no está bien comprobado que lo sea, pero lo que hace es estimular el sistema inmune para que esté activo. Por eso es que pues está ayudando a que el sistema inmune se encuentre activo. Por otra parte, los betaglucanos también sirven para la reconstitución celular, pues ayudan a que las paredes se formen de una forma un poco distinta, pero que sea más resistente, las paredes celulares. Sin embargo, pues hay muchas formas en las cuales se pueden obtener estos betaglucanos, pero una de ellas fue, o que se investigó, fue obtenerlas a partir de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura muy usada a nivel mundial. ¿Y de dónde conocemos a esta levadura? Pues la vamos a encontrar en vinos, en cervezas, en el tequila puede contener cierta cantidad de estas Saccharomyces cerevisiae, en la panadería y en otros tantos fermentados que se van a usar. Entonces, Saccharomyces cerevisiae pues es la levadura por excelencia que va a tener aplicación en todas partes, y lo que se quería hacer con este proyecto, que según tengo entendido nunca se llevó a cabo, pero ahí quedó la información, es reutilizar estas levaduras que de repente, pues después de la fermentación, se destinan para alimento de ganado, para destinarlas hacia lo que era una industria y poder extraer estos betaglucanos. Sin embargo, pues se han visto otro tipo de bacterias que pueden producir estos betaglucanos, o se han hecho modificaciones en la Saccharomyces. En este caso era una Saccharomyces natural, por así decirlo, la cual pues estaba siendo cultivada en jugo de agave para ver si esto producía una mayor concentración de betaglucanos, lo cual pues no se vio que fuera tan diferente a que creciera en un medio enriquecido. Por lo tanto, ahí fue donde necesitaban hacer más pruebas, que la verdad ya no sé si se llevaron a cabo, pero esos fueron los planteamientos de lo que fueron las tesis que realicé de maestría y licenciatura, y a partir de eso se desarrollaron 2 artículos que pues aquí vienen. Y aparte de esto, ¿qué más vamos a hablar? Pues ya les expliqué quién soy. Nos tengan alguna duda en cuanto a esto. Y otra de las cosas que vamos a ver es la carta descriptiva, que esta es donde nos dice qué es nuestro curso que vamos a ver y cómo va a ser evaluado. Entonces, vayamos viendo esta carta descriptiva. Muy bien, entonces, ¿de qué consta la materia? Pues ya saben que es la materia de fenómenos de transporte de la licenciatura de Ingeniería Química, y vamos a tener una carga horaria total de 56 horas, donde pues no nos tocan días inhábiles, que es lo malo, pero bueno, así lo vamos a aprovechar mejor. El número de sesiones totales va a ser 28 sesiones de 2 horas cada una, como ya saben. La clave de la asignatura es TG 0476 y va a ser en un modo o modelo de instrucción remota. Aquí puede que ustedes vayan a tener materias que sí vayan a ser semipresenciales por el hecho de laboratorios. Sin embargo, para esta materia, como es meramente teórica, vamos a manejarlo en lo que es simplemente como en línea. Entonces, ¿cómo va a estar constituida esta carta descriptiva? Va a estar constituida por varias columnas, en las cuales la primera es semana-sesión, o sea que nos menciona qué semana vamos a ver y qué sesión vamos a tener. En la semana, como dijimos, vamos a tener 2 sesiones, una el día martes, otra el día viernes. En la semana 1, en la sesión 1, pues vamos a tener lo que aquí nos dice que es la presentación del profesor y los alumnos, así como de el encuadre. Y vamos a ver los temas de fundamentos, leyes de la termodinámica, visión o enfoque de los fenómenos de transporte, concepto de continuo
y los sólidos y los fluidos con medios continuos. Que aquí puede que estos dos últimos solamente los veamos, solamente el otro lo estaremos dejando para la siguiente clase. Y pues aquí nos explica qué más vamos a realizar en cada clase. Como por ejemplo, para la siguiente clase, pues tenemos aquí que es la semana número 1, la clase número 2 o sesión número 2, y vamos a ver fluidos compresibles o gases contra fluidos no compresibles o líquidos, y vamos a ver sistemas de referencia, coordenadas cartesianas, y pues estaríamos ya después viendo lo que es orientación del sistema de referencias. Entonces, como les menciono, aquí en cada uno se va describiendo cómo se va a desarrollar el curso. Sin embargo, lo que aquí más nos interesa es la parte final, que tiene que ver con criterios de evaluación, y en esto vamos a tomar en cuenta lo que es sobre evaluación parcial y evaluación final. Como ya saben, se estaba manejando hace como 3 cuatrimestres todavía que hubiera 2 exámenes y trabajos, donde el examen parcial pues iba a tener un valor del 40% y el examen final del 50%, mientras que las tareas se volvían el 10% de la calificación total. Sin embargo, a partir de hace 2 cuatrimestres hubo un cambio debido a la pandemia, y en la evaluación cambió, en donde la evaluación parcial estaba constituida por 2 cosas, que es exámenes parciales y por lo que era entregables parciales. ¿Qué significa esto? Que son todas aquellas actividades que de repente vamos a estar llevando durante la clase y con las cuales vamos a desarrollarnos. Después de esto tendremos ya el examen parcial, y con eso estará constituido lo que es la evaluación parcial. Entonces, ese 40% corresponde a esa evaluación parcial. Después de ese parcial empezaremos evaluación final, que tiene que ver con también los entregables o actividades que hagamos en clase, y el examen final, que va a tener un valor del 40%, y el 10% entregables de la calificación total. Una vez que sumamos esto, pues nos queda un 90%, y ese 10% restante de la calificación corresponde a tareas o actividades síncronas en clase. Eso corresponde a las tareas que vamos a llevar, que se les va a dejar. ¿Cómo vamos a estar manejando estas tareas? Algunos de ustedes pues ya estuvieron en clase conmigo, y estas tareas se dejan con una semana de, ¿cómo podemos decirlo?, de tiempo para resolverlas. Entonces, ejemplo, yo les dejo tarea hoy día martes, pues ustedes tienen que entregarme esa tarea ya resuelta, lo que sería el día de la siguiente semana, para que el martes ya se encuentre en el sistema. Con eso, pues ya aseguran su calificación y que pues va a ser evaluada su tarea. Por otra parte, ¿dónde vamos a localizarlos? Ahorita les digo. Permítanme nada más buscar la ventanita que ya se me perdió. Aquí está. Déjenme ponerles. En Blackboard, como ya vimos, pues vamos a tener todas esas secciones de las que estábamos hablando en información del curso, que van a ser las bienvenidas, el currículum, la carta descriptiva, entre otras cosas. Pero cuando veamos sobre materiales que vamos a tener de la clase, nos vamos a ir a contenido semanal, le damos clic y vamos a estar viendo que ahí ya se encuentra ahorita contenido que es con respecto a esta primer clase. Y aquí podemos descargarlo, podemos abrirlo, etc. Aquí entonces vamos a encontrar semana con semana o clase con clase el material del cual vamos a estar hablando durante esas clases. Después nos vamos a ir a lo que sería entregables tareas, que hasta ahorita pues no tenemos nada contenido en esta sección. ¿Por qué? Pues porque comenzamos apenas la clase, pero aquí vamos a encontrar todo lo que se refiere a tareas y lo que se refiere a exámenes.
Muy bien, entonces, teniendo esto o sabiendo ya esto, vamos a poder encontrar la sección donde se encuentran las tareas, los exámenes, y vamos a saber también dónde se encuentran los materiales que estemos viendo en las clases. Aquí en entregables tareas, pues les aparecerá los nombres de las tareas o las fechas de las tareas, y cuando se trate de exámenes, ahí les va a aparecer con ese nombre de examen parcial o examen bimestral, o inclusive pues ya examen final para cuando se dé el caso. Entonces ya saben aquí dónde vamos a estar ubicados en cada una de estas partes. También ya saben que está la parte de sesiones síncronas, que ahí es donde vamos a dar clic para poder accesar a la clase en vivo. Y pues aquí déjenme mostrarles cómo funciona, porque de repente ahí todavía quedan dudas en cuanto a lo que es Blackboard Collaborate. Y pues de aquí lo que vamos a ver, ahorita que se cargue, es de que tenemos ya una sesión que es la del día de hoy. Vamos a darle clic y ahí vamos a entrar a la sesión que tenemos en vivo. Sin embargo, arriba donde está la sesión, vemos 3 líneas, que es el menú. Damos clic y va a aparecer esto, donde me dice el nombre y viene una sección que dice sesiones y otra sección que dice grabaciones. Después del día de hoy van a empezarse a generar las grabaciones. Por lo tanto, yo voy a darle clic aquí y voy a poder ver todas las sesiones que se estén grabando. En este caso no aparece ninguna porque apenas estamos comenzando la sesión, se está grabando, y después del día de hoy van a empezar a aparecer aquí todas esas sesiones. Entonces, con esto vamos a poder revisar las clases que sean anteriores y poder repasar algún tema si así lo deseamos. Entonces recuerden, nos vamos a ir a sesiones síncronas, le vamos a dar clic en el menú y vamos a irnos a grabaciones, donde ahí vamos a checar esta parte. Si queremos entrar a lo que es la clase en vivo, pues en cuanto le demos clic en sesiones síncronas, nos va a aparecer este icono para darle clic y entrar a lo que es la sesión de vivo. Entonces, eso es en cuanto a Blackboard Collaborate. Por otra parte, permítanme, vamos a checar las fechas supuestas para lo que es la evaluación parcial y la evaluación final. La evaluación parcial o bimestral está planteada para la semana número 7, que sería del día 28 al día 3 de junio. 28 al 3 de junio. Entonces, estas son las fechas supuestas. Perdón, aquí no es junio. Aquí es julio. Ahora sí. Ahora sería del 28 de junio al 3 de julio. Aquí serían estas las fechas supuestas para evaluación parcial, mientras que las fechas para evaluación final serán del 11 al 17 de agosto. Entonces, aquí tenemos las fechas donde estaremos viendo, pues, el examen parcial y el examen final. ¿Qué es lo que va a pasar antes de esas fechas? Nosotros vamos a tener repasos de los temas que estuvimos revisando durante el parcial o durante todo el semestre para lo que es, el cuatrimestre para lo que es evaluación final. Vamos a ver unos resúmenes de los temas que vimos. Vamos a ver también ejercicios para que durante el examen pues todo vaya bien y pues ustedes estén seguros de lo que estén contestando. Eso, ¿cuándo lo vamos a llevar a cabo? Pues lo vamos a llevar a cabo un día antes, una sesión antes de la aplicación del examen. Aquí si ven, está examen final para la semana 14, la sesión 1, pero para la sesión 13, sesión 2, semana 13, sesión 2, es aquí cuando vamos a tener el repaso del examen, para después de ello tener ya el examen final. Esa es la manera en la cual vamos a estar manejando esto de las clases y los exámenes
para que no tengan complicaciones. Entonces les pongo las fechas para que las anoten y no tengan dudas en cuanto a los tiempos. De todas formas, si hubiera modificaciones en las fechas, yo se las estaría comunicando en cuanto nos la digan a nosotros, ¿sí? Pero esas son las fechas supuestas para las evaluaciones. Entonces, anoten eso y ahorita continuamos. Muy bien, entonces ya quedaron las fechas. Ya saben más o menos para cuándo son los exámenes. Y ahora pues hay que hablar un poco de lo que son fenómenos de transporte. Aquí está viendo que está un poco rara la bibliografía, pero dentro de lo que son fenómenos de transporte hay muchos libros que pues nos sirven. Sin embargo, pues no todos contienen la mayoría de temas. Aquí vamos a tener mucha variabilidad. Brandon, ¿no sabes qué le dices para accesar o por qué tiene esos problemas? Ah, que no se preocupe, nada más ya qué bueno que me avisas para tomarlo en cuenta y y pues que todo vaya bien, no te preocupes. Entonces, como les mencionaba, de fenómenos de transporte, hay muchos libros. Sin embargo, pues muchos de ellos también son algo complicados. Déjenme mostrarles, nos abro el que quería, déjenme. Uno de los que se usan más, pues es el BERT, pero sin embargo yo no soy muy partidario a el libro del BERT. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Para que lo ubiquen, pues es este libro, ahorita que me lo abra. Bien, es este libro, el de Fenómenos de Transporte de BERT, y lo encontramos en diferentes presentaciones dependiendo del año. Lo vemos este que es este que es uno de los más nuevos, que le voy a dar clic, es una de las versiones más nuevas. Este es otra versión ya más antigua y podemos encontrarlo también en esta presentación. Aquí pues es uno de, bueno, este es en portugués, pero en español, según recuerdo, también salió una versión así, nada más en español.
Y en este vamos a encontrar muchos los temas, pero llega a ser de repente muy complicado. Este libro de fenómeno de transporte con aplicación con métodos numéricos, la verdad es de que no se lo recomiendo ahorita para el nivel que tienen. ¿Por qué? Porque en este se tratan más que nada modelados de lo que son fenómenos de transporte, pero ya en un nivel muy avanzado. Por esa razón no es conveniente que adquieran estos libros, bueno, este libro, porque sí tiende a ser muy complicado. Para los que ya tienen el Jan Koplis, de aquí también pueden verse muchos temas. En este pues incluye una gran cantidad de temas de lo que son el curso. También podemos ver otros en lo que es el McCabe. Déjenme ponerle. Aquí en estos también vamos a encontrar algo de información sobre los temas, y de todas formas en las presentaciones que voy a estarles dando, ahí vienen también de dónde saco la referencia, qué libros. Y aquí pues podemos ver que en este de operaciones unitarias vamos a estar checando también algunos temas. Vamos a estar usando mucho las tablas de el Sengel. Esa es termodinámica de Sengel. Es este libro que les voy a mostrar. Digo, hay muchas ediciones. Entonces podemos encontrar ediciones como es esta, la 7ª edición, que no se ve bien. Déjenme ver alguno que se vea mejor. 7ª edición, 8ª edición. No, esta es la 9ª, disculpen. Esta 9ª edición. Y pues vamos a tener también otras que serían la 8ª y versiones o ediciones más bajas. Pero hay que ver porque una es termodinámica y otro es transferencia de calor y masa de Sengel. Los dos contienen información parecida y los dos, lo que más nos importa de estos libros son las tablas. ¿Por qué? Porque esas tablas nos sirven mucho para todo lo que es el cuatrimestre. Sin embargo, pues si ustedes cuentan con el PERRI, pues ese es por excelencia el mejor, ¿sí? Porque ahí contamos con muchísimas tablas de todo lo que queramos, y en este libro pues podemos sacar toda esa información. Entonces, como les digo, pues hay muchas opciones. Inclusive si ustedes tienen estas versiones que vienen en inglés, vienen un poco más completas que las versiones en español. Además de que ocupa menos espacio en inglés que en español. Entonces, esto es lo que podemos usar de bibliografía. Como les digo, no hay una bibliografía establecida, y pues tenemos aquí una libertad para poder usar toda esta bibliografía o parte de ella. Entonces, de aquí podemos checar todas esas partes, además de lo que aquí nos mencionan en la bibliografía, como es mecánica de fluidos, transferencia de calor y masa, y fenómenos de transporte, que este es el de Carrasco, pero como les digo, pues sí es un poco complejo para lo que estamos tratando. Entonces, principalmente, pues la de mecánica de fluidos de Sengel y transferencia de calor de masa es los que vamos a estar checando, además de el de termodinámica de Sengel. Y pues con esto ya estamos tomando los primeros puntos de la carta descriptiva, que nos decían que teníamos que hablar generalidades de lo que iba a ser el curso y de lo que iba a ser la materia, de lo que era el profesor. Entonces, vamos comenzando con esta parte de lo que es la materia en sí. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Díganme ustedes. No, profe, ninguna. Muy bien. Hay una disculpa porque de repente me agarro la carrera, que me emociono y empiezo a dar los temas un poco rápido. Si pasa eso, ustedes díganme, profe, va muy rápido, podría ir un poquito más lento, y con mucho gusto, pues modificamos aparte.
Si tienen también alguna duda, esto sí quiero que quede claro, si tienen alguna duda, ustedes escríbanla o pues levanten la mano para poder ver que tienen una duda y tratar de corregirla lo más rápido posible. Entonces, no importa si de repente estoy dando el tema, lo más grave así sería que de repente me tardara un poquito en contestarles. Muy bien, Andrés, no te preocupes. Muchas gracias por decirme. Entonces, aquí otra de las cosas que vamos a ver es que en la clase, pues no se puede decir así de que no sé, si les pregunto algo, pues contesten ustedes lo que, ahora sí como dice el meme, lo que siente el corazón, pero contesten algo, contesten lo que ustedes piensan o lo que ustedes entendieron, porque esa forma, pues yo voy a saber si se está entendiendo el tema y si hay alguna duda, cómo corregirla. Entonces, ahí pues den sus opiniones, denme también su manera de entender las cosas y con ello pues vamos a ir avanzando. ¿Qué más vamos a usar en este curso? En este curso vamos a llegar a usar también lo que es Excel para que pues sepan manejarlo, que sepan aprovechar esta herramienta que como dicen ya está en el cereal, casi te sale, y que es algo muy fácil de usar, porque de repente en muchas materias les hacen usar MATLAB y no sé qué tanto, que la verdad es de que tú cuando sales a una industria, pues no es muy probable que tengan MATLAB para que lo puedas usar. Por lo tanto, Excel ahí sí lo vas a encontrar en cualquier computadora. Y con pues vamos a poder hacer uso de varias herramientas para solucionar problemas que tengamos. Entonces, de esta forma es como vamos a estar trabajando por medio de Excel y de otras tablas para poder determinar resultados que deseamos. Entonces, vamos viendo de qué trata la materia o cómo comienza esta materia, que es fenómenos de transporte. Primero vamos a ver los fundamentos de los fenómenos de transporte. Entonces, en este punto, tenemos qué son los fenómenos de transporte. Y nos dice que el término fenómeno de transporte es algo que nos habla sobre la agrupación de transferencias, tanto de movimiento, energía y materia. Entonces estamos hablando que los fenómenos de transporte son aquellos, como nos dice, fenómenos en donde se está transportando o transfiriendo movimiento, energía y materia. Esas tres cosas son las que vamos a estar hablando. Entonces, nos dice también que el transporte de estas agrupaciones van a poderse clasificar o poderse, por así decirlo, englobarse en lo que sería un tipo de ecuación matemática que va a ser aplicable para los tres tipos de fenómenos. Y eso lo vemos aquí con esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación genérica que trata a los diferentes tipos de fenómenos de transporte. Aquí vemos los títulos de las columnas y después vemos el tipo de fenómeno de transporte que se está dando. Aquí vemos conductividad térmica, viscosidad, difusión, conductividad eléctrica. Y después vemos los componentes de la ecuación. En las ecuaciones de fenómeno de transporte vamos a ver casi en todos esta estructura, donde nos habla de un gradiente de B, nos dice que sería temperatura, presión, concentración o potencial eléctrico, dependiendo de lo que estemos hablando, con respecto al tiempo. Y nos dice que es el gradiente de B que origina transporte de la propiedad física W. La propiedad física W puede ser calor, momento lineal, materia o carga eléctrica. Entonces, ¿cómo transportamos alguna propiedad como es el calor, el movimiento lineal, la materia o la carga eléctrica con respecto al tiempo? Y esto a su vez, pues va a ser igual a lo que estaríamos hablando como
una constante que va a interactuar en estas ecuaciones y va a estar afectada por una área de transferencia. A su vez, va a estar multiplicada por un gradiente que nos menciona aquí una variable física que cambia de un punto a otro. Eso es un gradiente. ¿Cómo va a cambiar una propiedad con respecto a otra? O de un punto a otro, que en este caso se refiere X como una longitud. Ya aquí yo sé que de repente ya empieza a dar miedo porque dices, pues ya estamos entrando bien con el tema. No, esto es solamente para que visualicen cómo es que todo llega a ser lo mismo, por así decirlo. Sin embargo, pues van a cambiar ciertos parámetros para poder determinar esto. Entonces, vamos a tener gradientes, que estos van a poder ser temperatura, presión, concentración y potencial eléctrico. Recuerden que un gradiente es una variable que va a cambiar de un punto a otro. Vamos a tener una área donde se va a estar determinando esto, que aquí la vemos, es esta área. Vamos a tener una constante característica de la sustancia o del sistema que estemos hablando. Y aquí se ve su capacidad de transporte, que es esta L. Y después también vamos a estar viendo que todo eso es igual a una propiedad transportada, o sea que es la propiedad física a través de una sección transversal de área. Y es por eso que aquí tenemos esa A, que esa es la sección transversal de área. Entonces, con todo esto, pues ya formamos lo que sería estas ecuaciones de fenómeno de transporte, que ya más adelante pues vamos a ver cada una. Sin embargo, pues esta es una definición así a grandes rasgos de lo que es fenómenos de transporte y pues vamos viendo a qué se refiere también todo esto y desde qué forma se va a observar. Nos dice, los fenómenos de transporte también se consideran como todos aquellos o aquellas transformaciones en la cual existe un transporte de energía, materia o momento lineal. Entonces, aquí estos fenómenos tienen cualidades que pueden ser definidas a través de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque recuerden que las ecuaciones diferenciales son las que nos hablan de cómo una propiedad cambia con respecto a la otra, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos cómo va a cambiar X con respecto a una Y. Si dijéramos también X con respecto al tiempo, pues sería cómo cambiamos esta concentración con respecto a un tiempo determinado. Ejemplo, puede ser la aceleración. La aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí, de repente, es una definición que muchas veces vemos y sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero quiero ahorita que me digan ustedes qué significa ese segundo al cuadrado. ¿Qué se les ocurre que signifique ese segundo al cuadrado? Porque, pues, digo, podemos hablar de metros cuadrados, pues sabemos que son metros que están constituidos por un largo y por un ancho, pero ¿cómo lo hacemos con el tiempo? ¿Cómo va a ser un tiempo constituido por tiempo y tiempo? ¿Qué se les ocurre que sea ese segundo al cuadrado? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Así como digamos una aceleración, sí, es una aceleración, pero dentro de la unidad de aceleración, ¿qué piensas que es el segundo al cuadrado? ¿Qué significa ese segundo al cuadrado? Es la velocidad recorrida en determinado tiempo por eso está al cuadrado. Exactamente, Areli. Vamos explicando bien eso porque esto es parte del análisis que ustedes tienen que realizar y esto en realidad pues solamente es un juego matemático que se hace para simplificar.
pero esto en realidad significa metro sobre segundo entre segundo, que esto quiere decir velocidad, y por lo tanto sería una velocidad que está ocurriendo en un tiempo determinado. Y esto nos habla de cómo va a cambiar la velocidad con respecto a un tiempo. Esa es la aceleración. Entonces, en español, ¿qué dijimos? Pues que la aceleración no es más que un cambio en una velocidad con respecto al tiempo. Por eso tenemos esas unidades, porque matemáticamente estas se simplifican para generarnos estos segundos al cuadrado. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender no es metros sobre segundo al cuadrado, sino metros sobre segundo, que es una velocidad que va a estar transcurriendo en un tiempo determinado. Digamos que aquí tenemos nuestro carrito y va a 20 metros sobre segundo, pero tenemos una aceleración que me dice que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, la aceleración es muy pequeña a comparación de la velocidad. Entonces, ¿qué me quiere decir esta aceleración? Voy a decir que cuando hayan pasado 2 segundos, yo voy a tener una velocidad igual a 24 metros sobre segundo. Ya no va a ser la velocidad inicial que hablaba de 20 metros sobre segundo, sino que voy a tener una velocidad de 24 metros sobre segundo. ¿Por qué pasó esto? Pues porque ya utilicé yo mi aceleración, y para calcular la velocidad final, pues sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la aceleración lo que me está diciendo es cómo voy a incrementar esa velocidad con respecto a un tiempo. Y aquí a los 4 segundos, a los 2 segundos, yo estoy diciendo que voy a aumentar mi velocidad. 2 por 2 son 4, entonces tengo 4 metros sobre segundo, porque los 2 segundos quedarían de esta forma. Les voy a borrar aquí. Entonces tenemos velocidad final, le voy a poner, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial sé que son 20 metros sobre segundo, más la aceleración que son 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que son 2 segundos. Entonces, de esta forma, si nos vamos por unidades, sabemos que tenemos que eliminar este cuadrado con estos segundos, y nos quedarían 2 por 2 son 4 metros sobre segundo, lo cual ya se puede sumar a esta velocidad inicial. Y así tendríamos que daría de resultado 24 metros sobre segundo. Entonces, ese es el análisis que quiero que lleven a cabo ustedes con las unidades. ¿Por qué? Porque aquí en fenómeno de transporte es muy, muy importante las unidades, ya que tenemos ecuaciones que son muy largas y en las cuales tenemos que estar cuidando estas unidades, porque de repente nos empiezan a dar los problemas, medidas en pulgadas, medidas en centímetros, medidas en milímetros, medidas también de peso en libras, en kilos, en gramos, y todo esto pues tenemos que llevar una estandarización, tenemos que hacer transformaciones para estar hablando el mismo idioma siempre. Si no, pues van a ocurrir aquí los errores de medición o los errores de cálculo. Entonces, por esta parte, es importante todo lo que tiene que ver con unidades y que hagan el análisis para saber qué nos está reflejando eso. Entonces, ya que hablamos de todo esto, también tenemos que ver que hay diferentes niveles de estudio de los fenómenos de transporte, porque no es lo mismo estudiar, por así decirlo, un árbol que estudiar cada una de sus células. Es algo totalmente distinto. En un árbol, pues podemos checar fácilmente cómo está creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos echando agua, le estamos echando abono y estamos midiendo cómo es su crecimiento. Sin embargo, en una célula, pues no es tan fácil, porque simplemente el hecho de hacer un cultivo celular, pues ya es un dolor de cabeza, en donde, pues,
de repente hay muchos problemas por contaminaciones, entonces tus celulitas de repente se mueren. Y no es lo mismo que con un árbol, digo, el árbol también puede sufrir de enfermedades, pero es más difícil que muera, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos que ver que también con los niveles de estudio va a aumentar o disminuir la complejidad. Ahorita lo vamos a ver eso, pero tenemos en grados de o niveles de estudio lo que es el nivel macroscópico, en el cual nos referimos muchas veces a ecuaciones de balance. Tenemos niveles microscópicos, en los cuales muchas veces nos referimos a ecuaciones de cambios, que podemos estar hablando aquí cambios físicos o cambios químicos. Y también tenemos niveles moleculares, que en estos vamos a estar hablando más que nada de lo que se refiere a ecuaciones para interacciones. Este puede ser molecular o también llamado atómico. Entonces lo que vamos a estar viendo es cómo interaccionan las moléculas. Entonces digamos que tenemos aquí oxígeno y 2 de hidrógeno. Y lo que vamos a ver es esta interacción entre las moléculas, digo, entre los átomos para formar moléculas. Entonces, estos son los niveles de estudio de los fenómenos de transporte y se pueden definir estos tres. Podemos llevar a cabo el estudio tanto en macroscópico como microscópico o molecular, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, les dejo un momentito esta diapositiva para que hagan sus apuntes sobre lo que son los niveles de estudio. De todas formas, ahorita más adelantito los vamos a seguir viendo, pero sí quiero que les quede clara esta idea. Entonces, hagan sus apuntes de qué es cada uno de los niveles. Y si tienen alguna duda, me dicen.
Muy bien, ¿cómo van? Excelente, ustedes terminen y me avisan, no se preocupen. Excelente, entonces vamos checando todo esto de lo que estamos hablando sobre los niveles de estudio. Entonces, déjenme avanzar. Y pues primero es una recapitulación de todo lo que vimos en termodinámica, en equilibrio físico y otras cosas. ¿Por qué? Porque esto nos interesa mucho para los fenómenos de transporte. Sabemos que en los estados de la materia encontramos 5 estados. Dentro de los que nos enseñaron en la primaria, pues está el sólido, el líquido y el gas. Estos pues nos hablan sobre lo que es la distancia y la interacción entre moléculas, en donde en un sólido pues tenemos que la interacción es muy grande, se tienen las moléculas unidas unas a otras y solamente se permite una vibración entre ellas, mientras que en los líquidos pues ya tenemos un espaciamiento un poquito mayor y en los gases este espacio es muy alto. Si hablamos energéticamente en un sólido, pues tenemos una baja energía, por así decirlo, y si incrementamos esa energía, vamos a lograr un cambio de fase hacia un líquido. ¿Por qué? Porque con esto estamos logrando un rompimiento de esa interacción tan grande que llevan en los sólidos y estamos permitiendo que haya un mayor movimiento entre las moléculas de los líquidos. Si aún así seguimos inyectando energía, pues tendremos un cambio hacia lo que es un estado gaseoso o un gas. Y en este, pues tenemos que tienen mucha energía las moléculas y entre esa energía, pues encontramos la energía cinética, por lo cual va a haber mucho movimiento y muchas colisiones entre lo que son las moléculas. Ahora imagínense que inyectáramos aún más energía, esas moléculas, como dicen, se volverían locas, como cuando a un niño le das dulces y lo pones a que corra, pues ya vas a ver que no lo vas a alcanzar, y de repente si lo metes a la casa, pues va a ser un desmán, ¿no? Y pues es así como les pasa también a las moléculas, de repente también se alocan y lo que pasa es que se van a ionizar, van a empezar a liberar sus electrones y pues van a quedar partículas cargadas positivamente y otros electrones libres, por lo cual vamos a tener aquí el surgimiento del plasma, esta materia o estado de la materia en el cual pues vamos a ver que hay una alta interacción de energía. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos regresar hacia atrás. Podemos tener ahora lo que llamaremos desionización del plasma para transformarlo en un gas. Mientras que cuando el gas se transforma en plasma, vamos a tener una ionización. Entonces va a ser ionización y desionización las que vamos a tener de interacciones con gases y plasma. Pero ahora, si vamos para atrás otra vez de gas a líquido, ¿qué es lo que tenemos? De gas a líquido tenemos una condensación. Aquí es muy importante manejar este tema porque no solamente tenemos condensación para volver un gas a un líquido. Existe otro. ¿Cómo podemos volver
un gas a un líquido por otro método? Díganme ustedes. Además de la condensación existe otro. Exactamente, Luis. Es aplicándole presión y esto se llama licuación o licuefacción. Bueno, licuación es más que nada, pero es aplicarle presión a los gases y estamos forzando a que sus moléculas de estar así de separadas, pues ahora estén aquí así, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes van a los conciertos y de repente de estar a, no sé, digan unos 15 metros de donde está el escenario, ya de repente o están a 20 o están a unos 7 porque ya toda la gente los empezó a empujar, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, también se empieza a comprimir lo que es el fluido y empieza a cambiar de estado de agregación. Entonces, ahí tendremos que para volver un gas a un líquido será la condensación o la licuación, en este caso, para poder para poder ver esto. Entonces, permítanme, déjenme mostrarles un video. Este no es. Ah, sí, sí es. Aquí está. Ay, disculpen que no sé por qué se trabó.
Bien, entonces ahí pues ya vimos rápidamente cómo era el proceso en donde pues se entra en un sistema en el cual se van a realizar compresiones y se va a usar también lo que es el nitrógeno para realizar lo que sería el enfriamiento, aquí como nos dice, y la expansión también para llevar aquí varias fases en las cuales el nitrógeno va a enfriar ese gas y va a realizarse una compresión previa. Entonces, al comprimir y al enfriar, pues vamos a tener que va a conservarse en ese estado líquido y va a poderse transportar lo que son los tanques contenedores, que van a resistir esas altas presiones y van a poder servir de dispensadores. Este ciclo se realiza varias veces antes de pasar a los tanques. Y pues va a depender del tipo de industria del cual estemos hablando, de cuántas veces se realice y también así de la alimentación que nos mencionaba de energía. Puede ser una alimentación eléctrica meramente que llegue de del cableado municipal, por así decirlo, o puede ser que tenga sus generadores a partir también de lo que sería el gas. Entonces, fíjense, aquí viene una alimentación a partir de lo que es los postes de luz y aquí tenemos ya cuando está hecho de generadores. Entonces, esas formas son las que tenemos en cuanto a lo que es la energía. Y de una vez que estamos por aquí, vamos viendo para que se entienda qué es el plasma. Aquí está. Entonces vamos viendo este videito para entender qué es el plasma, porque de repente ese no es un tema que tratemos mucho en las clases. Sin embargo, solamente nos guiamos a lo que es el estado líquido, sólido y el gaseoso. Sin embargo, pues existe más de esto. No es que solamente tengamos estado líquido, sólido y gaseoso. Una disculpa aquí ya. Hola amigos voltaicos, hoy Date un Voltio va a arder en llamas, sí, porque vamos a hacer experimentos con fuego para preguntarnos, ¿qué es el fuego? ¿Por qué arde? ¿Por qué genera esa luz tan hipnótica? Y lo vamos a aprovechar para generar el estado de la materia del interior de las estrellas. Vamos a producir nuestro propio plasma. ¿Estás preparado? El fuego. Desde siempre le hemos dado un poder casi mágico, un significado divino, ese fuego que Prometeo robó a los dioses para dárselo al hombre. Pero lo miramos y no entendemos bien qué está pasando. Resulta muy misterioso. El fuego no genera sombra, da calor. ¿Realmente qué es el fuego? Pues no es tan complicado como en principio pudiera parecer. Es tan solo una reacción química. Bueno, tan simple tampoco es. Es una reacción química muy peculiar en la que tenemos un compuesto orgánico más oxígeno para dar otro compuesto orgánico más CO2 más calor. Así que ya podemos sacar una primera conclusión, y es que el fuego sin oxígeno se apaga. Pero además es una reacción química muy especial. Decimos que es exotérmica, es energéticamente favorable. La energía del final es menor que la inicial y eso hace que se genere calor. Pero ¿por qué las cosas no prenden entonces de forma espontánea si es favorable? Pues porque hay una energía umbral, una energía de activación. Esto es precisamente lo que estamos haciendo cuando prendemos una cerilla. Y esto genera una reacción en cadena, porque el calor que desprende la combustión inicial hace que se active la misma reacción en las moléculas vecinas, creando el fuego.
Pero vamos a lo importante, a la pregunta que llevas todo el tiempo haciéndote. Cuando ves una llama, ¿realmente qué estás viendo? Pues toda la materia está formada por partículas cargadas en vibración. Y las partículas cargadas en vibración emiten radiación. Entonces tú seguro que te estás diciendo, ¿por qué entonces si yo pongo una piedra en un cuarto oscuro no la veo si está emitiendo radiación? Pues porque la temperatura de la piedra es baja y la radiación que emite, por lo tanto, no tiene suficiente energía para que nuestro ojo la vea. Pero si yo tomo fuego y caliento la piedra, empieza a aumentar su temperatura hasta que se pone al rojo vivo. Estás comenzando a ver la piedra porque su radiación empieza a tener una mayor energía. Así que como vemos, hay una relación entre la temperatura de un cuerpo y la radiación que emite. Y esta relación entre temperatura y color hace que entendamos visualmente qué es lo que está ocurriendo en una llama. Pues ya podemos entender qué es lo que estás viendo cuando prendemos fuego. La llama. Se genera un gas caliente que tiene menor densidad y por tanto asciende. Pero como tiene suficiente temperatura, las vibraciones hacen que se emitan radiación que nuestro ojo puede ver. Incluso con esto podemos entender los colores de la llama. El color rojo se corresponde con la parte del espectro de menor energía. Y según vamos pasando por los diferentes colores hasta el azul, representan temperaturas mayores. Por eso la parte baja de la llama, la que está más cerca de la zona de combustión, es de color azulada. Y la parte más alejada, que se corresponde con la parte más fría, es de color rojo. El gas ha ascendido y ha perdido temperatura, moviendo el color del azul al rojizo. Así que aunque parezca muy sorprendente, una llama puede brillar a diferentes colores. Y para mostrarlo, vamos a hacer un experimento, apoyándonos de diferentes reacciones químicas, usando sal y ácido bórico. Entonces vamos a tomar los algodones, vamos a empapar fuertemente de alcohol, ahí que queden bien mojados, y vamos a hacer también que se mezclen con diferentes compuestos químicos. Sal, y ahora vamos a mezclarlo con ácido bórico a este algodón de aquí. Vamos a mezclarlos bien para que se empapen, se embadurnen, y ahora una cosa que seguramente estás deseando que haga: prenderle fuego a estas bolas de alcohol. ¿Ven los colores diferentes con los que está brillando? Y es este principio precisamente el que hace que los fuegos artificiales puedan brillar en diferentes colores. Pues vamos a aprovechar esta propiedad de que el fuego puede brillar en diferentes colores para crear una auténtica trenza de fuego. Lo vamos a hacer con dos algodones que, como saben, tienen diferentes compuestos químicos. Y vamos a introducirlo en la papelera. Y ahora, amigos míos, vamos a hacer lo que están deseando: prenderle fuego. Lo introducimos. Ahora toca. El movimiento giratorio está generando un efecto de arrastre en el aire, generando un vórtice, haciendo que el aire ascienda, produciendo este efecto tan curioso: una trenza de fuego. El fuego realmente mola, pero hay un estado de la materia que es el auténtico rey del cosmos. Es el estado de la materia que hace que las estrellas brillen, esas maravillosas bolas de gas. Y nosotros vamos a producir plasma, y lo vamos a hacer en la Universidad Complutense de Madrid. ¡Vamos allá! Pues qué emoción, porque nos hemos desplazado a mi antigua universidad, la Universidad Complutense de Madrid, para comprender cómo funciona el cuarto componente de la materia, el más abundante del cosmos, el plasma. Así que empecemos por ahí. ¿Qué es un plasma? El plasma es un estado de la materia en el que los componentes, protones y neutrones, no están formando estados ligados, es decir, átomos. Están disgregados, formando una sopa de partículas. Y este es un elemento que vamos a comprobar aquí, en el laboratorio de física de materiales de la Universidad Complutense de Madrid, mi universidad. Así que vamos allá. Esto aquí que tenemos es un transformador. Dos bobinas que están conectadas, que a través del circuito podemos generar una alta tensión. Esta alta tensión, que va a ser de unos 2000 voltios, conectada, como ven aquí, a dos varillas metálicas separadas, generando esta diferencia potencial. Pero cuando nosotros acerquemos este palo metálico, estaremos cerrando el circuito, haciendo que esta energía se distribuya. Ahora, cuando quitemos la varilla, el aire se ionizará, generando ese estado de plasma. Ese aire ionizado ascenderá por la varilla y desaparecerá. Así que estamos listos para generar plasma. ¿Están preparados? Vamos con ello. Carlos, ¿echas una mano? Muchísimas gracias. Aquí tenemos ya montado el circuito con alta tensión, con mucho cuidado. Y ahí estamos viendo cómo ese plasma está ascendiendo. Increíble, ¿verdad?
Y ahora vamos al momentazo que les había prometido. Vamos a crear plasma dentro de esta botella, dentro de este matraz, usando simplemente radiación electromagnética de un microondas. Si introducimos el matraz con aire dentro en el microondas y lo ponemos en funcionamiento, nada, ¿no? Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a extraer el aire de dentro del matraz usando esta bomba de vacío. Al extraer el aire, baja la presión y por tanto el número de moléculas. Ahora, cuando excitemos estas moléculas con radiación electromagnética del microondas, lo que va a producir es que ahora al haber vacío, al haber pocas moléculas, estas van a generar colisiones de alta energía, ionizando la materia del interior, creando por lo tanto un plasma que va a resplandecer como una estrella. ¿Probamos? Solo hay que tomar la bomba de vacío y acoplarla al matraz. Ahora, activamos la bomba de vacío, con lo cual empieza a extraer el aire de su interior. Tenemos del orden de ahora 2 milibares y ya estamos en el rango que estamos buscando, 10 elevado a menos 2 milibares. Así que solo tenemos que cerrar, paramos la bomba y ya tenemos nuestro matraz con un vacío en el interior de 10 elevado a menos 2 milibares. Metemos nuestra botella en el microondas y brillando como un sol. Pues lo hemos conseguido, hemos quedado plasma dentro de una botella con la ayuda de un microondas. ¿No les parece absolutamente flipante? Si te ha gustado, deja tu like y compártelo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto. Muy bien, entonces pues aquí en el video ya vimos lo que se refiere al plasma. El plasma, como dijimos, es esa parte de gases que va a ser excitado por mucha energía y va a lograr que esto se ionice y se transforme en lo que conocemos como plasma, que al final de cuentas pues tendrá cierta interacción que nosotros podemos observar, que es esta coloración que nos da ese gas al ser excitado con tanta energía. Entonces, aquí tenemos esa definición de plasma, ya vimos cómo se produce esa energía, ese plasma, y cómo tenemos una respuesta para tal. Entonces, ¿por qué estaba realizando todo esto de primero a crear un vacío en lo que era este matraz? Porque al momento de tener un vacío eliminamos partículas, tenemos ya cantidades pequeñas de partículas, las cuales van a ser excitadas con una gran cantidad de energía entre comillas. Pues, si se fijan, lo primero que hace es meterlo en el microondas con el aire que contenía, y al momento de que hace esto no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa energía no es suficiente para excitar a todas las partículas que contiene ese matraz. Sin embargo, nosotros al eliminar este aire por medio del vacío, lo que hacemos es reducir el número de partículas que se encuentran dentro de ese matraz. Entonces, digamos que si de repente nosotros tenemos una bolsa de kilo de dulces y llegamos a un salón de 25 niños, pues les van a tocar cierta cantidad de esos niños. Pero si en cambio llegamos con una misma bolsa de 1 kilo de dulces y llegamos a un salón donde hay solamente 2 niños, pues a cada niño le toca de medio kilo, que de eso pues tendremos como consecuencia que al rato van a tener caries esos niños, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con las partículas. Al ser menor cantidad de partículas, van a recibir mayor cantidad de energía. Por lo tanto, se van a ionizar, van a formar este plasma que vemos o que pudimos ver en el video. Otra parte, como ya estamos regresando, estamos viendo que ahora vamos a pasar de un estado líquido a un estado sólido. Y eso le vamos a llamar solidificación cuando hablamos de sólido, de líquido a sólido, o fusión cuando hablamos de sólido a un líquido.
pero también podemos interactuar entre lo que es un gas y un sólido, que sería en esta forma. Y ahí vamos a ver que al transformar un sólido en un gas, ocurre una sublimación, mientras que de un gas a un sólido será una deposición. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Muchos hemos visto ya en los baños que, digo, en el caso de los hombres, es más notorio en los mijitorios que ponen las pastillas aromatizantes. Y muchas veces pues pensamos, pues por la orina es por la que se da esta interacción y por la cual tenemos ese aroma. Sin embargo, no es porque se disuelva con la orina o con la humedad, sino que se va a dar por medio de lo que es la sublimación. Este sólido va a empezar a liberar gas de forma natural, por así decirlo, de forma natural, y por lo tanto vamos a tener este cambio de fases de un sólido a un gas, y también podemos tener lo inverso de un gas a un sólido por lo que sería la deposición. Entonces, ahí vamos a tener todas estas transformaciones de lo que son los estados de materia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo interactúan todas estas formas, y pues aquí sí les pediría que hicieran nada más sus apuntes. Lo más importante pues es este diagramita que ya nos está dando pues todos los caminos posibles. Sin embargo, recuerden que aquí pues falta uno, que es esa de la licuación de los gases o licuefacción. Aquí vamos a ponerle licuefacción. Bueno, le voy a poner aquí un 1 y acá abajo le voy a poner qué significa, que es licuefacción. Ahí entonces ya pueden pasar ustedes esa información para que hagan el diagramita, y con eso pues ya tendrían lo que es las transformaciones de estados de agregación. Entonces, cuando terminen, me dicen, y no se preocupen, ustedes hagan bien su diagramita para que lo tengan. Otra cosa, aquí licuefacciones de gas a líquido. Sí, la licuefacción es de gas a líquido. Es cuando lo hacemos por medio de presión. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Por presión. Ahí está, ese es de gas a líquido por medio de presión. Y aquí en la vaporización, pues sabemos que es por medio de temperatura. Listo, entonces ahí espero que ya les haya contestado la pregunta, Brandon. No sé si tengas alguna otra duda. Muy bien. Profe, yo sí tengo una pregunta.
Excelente, Luis. Entonces, pues aquí ya vemos la interacción de todo lo que son los estados de agregación de la materia. Y aquí también ya estuvimos hablando de la energía. Pero este diagrama, algo que nos presenta es la entalpía del sistema, que donde vemos un crecimiento en su entalpía. Vemos la menor cantidad de entalpía y vemos la mayor cantidad de entalpía. Entonces, el plasma se va a encontrar en ese estado de mayor energía o mayor entalpía, mientras que un sólido va a ser el que tiene la menor cantidad. Por lo tanto, aquí vemos eso que hablábamos sobre la cantidad de energía que contiene el sistema. Entre mayor es la cantidad de energía, en el equilibrio físico, esto se va a traducir a un cambio de estado. Entonces, pues aquí ya estamos hablando de varias de estas cosas. Un líquido va a tener mayor energía que un sólido, un gas va a tener mucha más energía que un líquido y así el plasma va a tener tanta energía que va a tender a ionizarse. Entonces, con esto, pues ya vemos cómo interactúa la energía con los estados de agregación y vamos checando ahora qué es un fluido, porque vamos a hablar de fenómenos de transporte y los fenómenos de transporte, pues en su mayoría están reflejados hacia lo que es el movimiento de los fluidos. Un fluido nos habla también sobre los estados de agregación de la materia. Los fluidos, como aquí nos dice, tienden a fluir cuando se interactúa con ellos. ¿Cómo es esto? Nosotros simplemente podemos ver el clásico ejemplo de cuando tenemos una gota de cualquier líquido y le empezamos a soplar. Vamos a ver que la gota pues empieza a mover. Sin embargo, si hacemos lo mismo para un sólido, digamos que tenemos una moneda, un cubito, algo, y le empezamos a soplar, pues ahí nos podemos pasar todo el día soplándole y no vamos a ver que se mueva. Entonces, los sólidos, esos, nosotros cuando interactuamos con ellos, tienden a deformarse o a doblarse por interacción de la energía o de la fuerza. Entonces, en este caso, un fluido es aquel que tiende a moverse o a fluir cuando tenemos una interacción con él. Sin embargo, los sólidos no lo hacen. Si es una interacción muy fuerte, tendemos a deformar o a doblar. Y así, un fluido es una sustancia que se forma continuamente bajo un esfuerzo cortante. Aquí lo vamos a encontrar como esfuerzo cortante o fuerza tangencial. ¿Qué es esto? Imaginemos otra vez los dos ejemplos y un esfuerzo cortante es una energía que estamos aplicando en una sección específica del material del cual hablamos. Esta energía va a darle un movimiento a un fluido y en el caso de un sólido, pues no le va a hacer nada. Si es muy alta esta energía, digamos que es así, lo que puede provocar es la deformación o el doblamiento de la pieza. Pero en el caso de un fluido, aún así, cuando es muy pequeña esa interacción o el esfuerzo cortante, este va a sufrir un movimiento. Entonces, los estados de la materia los podemos dividir en dos, en lo que son sólidos, que tienen una forma y un volumen definido, y en fluidos, que son deformables. Así, vamos a encontrar dos tipos de fluidos, que son incompresibles y compresibles. Ya en la diapositiva anterior vimos que los gases pueden comprimirse, mientras que sabemos que los líquidos son incompresibles. Sí pueden ser compresibles, pero es muy pequeña la compresión que pueden tener. Por esa razón es de que se les considera incompresibles. En el caso de los compresibles, pues sabemos que tienen un volumen indefinido y tienen baja densidad. Pero para un líquido
su volumen es definido. Sabemos que si nosotros tenemos 1 litro de agua, pues en el bote, aun cuando lo apachurremos, vamos a seguir teniendo ese litro de agua. Puede que se salga el bote, pero va a seguir ese litro de agua. Sin embargo, en un gas, cuando nosotros lo tenemos en 1 litro, podemos comprimirlo y reducir su volumen. Eso es lo que pasa con un fluido que sería compresible y con un fluido que es incompresible. Entonces tenemos ya estas dos clasificaciones. Primero, un fluido que es una sustancia que se puede formar o que se puede desplazar por medio de una energía o esfuerzo tan cortante o este esfuerzo tangencial. Podemos tener esa definición para fluidos. Los sólidos no van a ser deformables, bueno, no van a ser, ¿cómo podríamos decirlo? No van a tener movimiento a menos de que la energía que estemos aplicando sea muy grande y en ese caso tenderemos a deformar o a doblar lo que sería el objeto. Y de eso, después de la clasificación de sólidos y fluidos, tenemos fluidos compresibles e incompresibles. Entonces, ¿alguna duda de esto? Muy bien, entonces lleven sus apuntes para continuar. Muy bien, Andrea. Ahorita continuamos.
Muy bien, entonces vamos checando esto y ya sabemos que vamos a dividirlo los fluidos en compresibles e incompresibles. Ya entonces aquí tenemos ciertas definiciones. Vamos checando qué más podemos ver acerca de esto. Y aquí es lo que les había presentado de definiciones de los fluidos, donde tenemos un sólido y tenemos un fluido. Y el sólido es este que se ve la línea negra, que no tiene ningún contenido, en donde pues le aplicamos una fuerza tangencial y vemos que el fluido tiende a fluir, como su nombre lo dice, o a deformarse, mientras que el sólido no lo hace. Entonces, esta diferencia que nos presenta de las líneas punteadas es la forma en que actúa un sólido y la que actúa un fluido. Y nos dice, debido a que el movimiento del fluido continúa bajo la aplicación de un esfuerzo cortante o fuerza tangencial, también podemos definir un fluido como cualquier sustancia, entonces aquí cualquier sustancia que no puede soportar un esfuerzo cortante cuando está en reposo. ¿Qué significa esto en otras palabras? Pues que vamos a tener que no va a soportar un fluido el hecho que nosotros le estemos aplicando un esfuerzo cortante, o sea, que esa fuerza esté interactuando, porque si hacemos esto, va a tender a deformarse o a fluir. Entonces nos dice, los líquidos y gases son las formas o fases que pueden tomar los fluidos. Y pues en este caso es una diferencia muy notable en cuanto a los sólidos, que aquí lo vemos, el sólido. Entonces, la forma en que van a interactuar, si la fuerza es muy grande, pues vamos a tener esta pequeña deformación. Pero si van a hacer una fuerza pequeña, simplemente serían los fluidos los que van a comportarse de esta manera. Entonces, ahí tenemos esa definición en cuanto a los fluidos, y ya nos dice aquí que también permítanme, listo, ya se conectó otra vez, no sé por qué se dio ese problema, pero ya estamos teniendo aquí que esta va a ser la diferencia entre un sólido y un fluido, y por lo tanto, aquí entonces ya nos dice, ¿qué es un fluido? Pues es aquella sustancia que se forma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante. Esa es la definición de un fluido. Entonces pongan esta definición, que esta es la importante, que ya nos revela cuál es la definición de un fluido. Excelente, entonces ya tenemos aquí la definición de un fluido,
Y con eso, pues ya vamos a pasar a lo siguiente, que son las relaciones fundamentales. Y pues, ¿qué se refiere esto de relaciones fundamentales? Que nos dice que las propiedades pueden clasificarse en intensivas y extensivas. Esto es lo primero que vamos a ver. Y nos habla de que las propiedades pueden ser intensivas, que se refiere a todas aquellas que no dependen de la cantidad de materia que esté presente, mientras que las extensivas, aquellas que dependen de la cantidad de materia presente. ¿Qué significa esto? Aquí en extensivas tenemos como ejemplo la masa, el volumen, el peso, la longitud, inercia, porosidad, divisibilidad e impenetrabilidad. Imagínense que ustedes tienen una hoja de un cuaderno, pues es muy fácil que ustedes la rompan, la agarran de un lado y de otro, aplican fuerzas que vayan en sentidos contrarios y esto es lo que va a formar, a romper la hoja. Sin embargo, cuando ustedes lo intentan con bueno, creo que ya no sé si todavía siguen existiendo estas secciones amarillas, pero si ustedes lo intentan con eso, o un libro de 250 hojas, de partir las hojas al mismo tiempo, pues va a ser algo casi imposible, porque sí habrá personas que lo puedan hacer, pero esta es la razón de lo que son las propiedades extensivas. La divisibilidad no es tan fácil para para 200 hojas como lo es para una hoja. Entonces, aquí vemos que esta propiedad es extensiva porque depende de la cantidad de materia que tenemos. Otra cosa también sería la longitud. Imaginemos que vamos al mercado y llegamos a la palería y compramos pues 10 centímetros de cuerda y lo pesamos y nos dirá que son, no sé, unos 100 gramos. Pero después vamos a comprar 10 metros y lo pesamos y pues de repente vemos que son, no sé, 6 kilos. Entonces, de repente ahí vamos a ver que es cierto y depende esta propiedad de la cantidad de materia que tenemos, porque en 10 centímetros tenemos una cantidad pequeña de materia, mientras que en los 8 metros tenemos una cantidad más grande. Y aquí estamos viendo que la longitud y el peso se están viendo afectados. Así también, pues la masa se ve afectada porque tenemos más masa en los 8 metros que en los 10 centímetros. Por otra parte, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tengamos. Digamos, dentro de esto tenemos la densidad, dureza, solubilidad, viscosidad, punto de fusión y punto de ebullición. Pero hablemos de otras que son también relativas a lo que serían las propiedades intensivas, como es el sabor. Si nosotros colocáramos en un vaso de agua un granito de sal, nosotros no percibiríamos el sabor. Sin embargo, para un buen catador, puede que ese vaso de agua, pues sí le sepa a sal. El sabor no va a cambiar, el sabor va a ser a sal. Así le agreguemos una cucharada o le agreguemos todo el vaso completo de sal. Va a seguir sabiendo a sal. No va a ser de que porque le agregamos 2 cucharadas ya nos va a saber azúcar, o porque le agregamos 50 gramos vaya a saber a vainilla, ¿sí? La propiedad siempre va a permanecer, aún así que tengamos unas cantidades pequeñas o cantidades muy grandes. Lo que cambia es la intensidad. Entonces, aquí también pues tenemos el color, que también es lo mismo. Echamos una gota de un colorante a lo que es un vaso de agua y notaremos que apenas se pinta o no se pinta nada. Sin embargo, ahí se encuentra ese color, solamente que lo estamos, ¿cómo decirlo? Lo estamos, ay, se fue la palabra ahorita, pero lo estamos difuminando, por así decirlo, porque se está disolviendo en grandes cantidades de agua. Entonces, las propiedades intensivas son todas aquellas que no dependen de cantidades de materia y por ello tenemos la densidad. Recuerden que la densidad pues nos habla de 2 unidades y estamos hablando de una masa entre un volumen determinado, lo cual estaríamos hablando de gramos
por litro. Y aquí se fijan, los gramos y los litros corresponden a lo que es volumen y masa de lo que son propiedades extensivas. Entonces, si tenemos dos propiedades extensivas que están siendo divididas, se convierten en una propiedad intensiva. Esto es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Por otra parte, estamos hablando del punto de fusión y el punto de ebullición. Ustedes traten de calentar agua y volverla a vapor, 10 mililitros de agua. Van a notar que a una temperatura de 100 grados centígrados o próximos a 100 grados centígrados se va a evaporar. Pero ahora traten de evaporar el agua de una alberca que tiene un contenido de 10,000 litros. ¿A qué temperatura creen ustedes que va a evaporar? Díganme, ¿qué se les ocurre? A la misma exactamente. Tardará más. Sí, Andrea, va a tardar más. ¿Por qué? Porque es una cantidad mayor. Entonces, vamos a gastar más energía, sí vamos a gastar más energía, pero su punto de fusión y ebullición se van a quedar inalterados, así sean 10 mililitros o sean 10,000 litros. Por eso es que es una propiedad intensiva, porque no va a cambiar con la cantidad de materia que tengamos. Entonces, aquí tenemos esa gran definición de lo que son propiedades intensivas, que tenemos el punto de ebullición, fusión, la viscosidad, la solubilidad, la dureza o la densidad. Otro ejemplo, ustedes pueden agarrar aceite, ya sea del carro o de la cocina, y checar su viscosidad. Meten los deditos, lo hacen la separación para ver hasta dónde hay ese quiebre de lo que sería el aceite. Si ustedes hacen la misma operación con ese botecito de 1 litro de aceite o lo hacen con una pipa de aceite, van a ver que es la misma viscosidad, no va a cambiar. Puede cambiar por otras circunstancias como la temperatura, entre otras cosas, pero no por la cantidad de materia que tengamos. Entonces, esto es lo más importante. Y pues, si quieren, apunten esto y con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Ya la siguiente clase estaremos viendo un poquito más de relaciones que existen para poder tomar en cuenta lo que son las propiedades de la materia y con ello saber de qué tipo de fluidos o de materiales estamos hablando. Pues espero que esta primera clase pues haya sido de su agrado. Digo, dentro de las clases hay mucho que ver en esta materia que es de fenómeno de transporte. Vamos a ver mucha información, de repente va a ser un poquito tedioso porque es mucha teoría, pero después vamos a ver su aplicación en lo que son los problemas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta primero toda esta teoría para poder entender y poder realizar ya los problemas. Una vez que hagamos todo esto, pues vamos a empezar a ver los problemas y cómo entender qué es lo que está sucediendo. Pero pues todo va poco a poco. Entonces nos veríamos el día viernes para continuar con la clase y pues no sé si tienen alguna duda hasta ahorita. Si no, pues nada más sería que pasaran esta información para que tuvieran sus apuntes y pueden ya desconectarse, no se preocupen, todo ya, las asistencias ya también las estuve tomando. Y pues solamente sería esto. Igualmente, que tengan excelente noche, cuídense mucho, descansen y maravilloso día mañana. Que les vaya muy bien.
Cuídense y que les vaya muy bien en la semana. Ya nos vemos el viernes. Hasta luego. No sé, Andrea, a ver si quieres activar tu micro. ¿Sí me escucha, profe? Fíjate que no sé, voy a checar eso bien porque no me marca a mí, pero voy a revisarlo. No, creo que entonces no te estoy escuchando. Una disculpa ahí, pero sí lo voy a revisar bien eso. A lo mejor va a ser alguna configuración que está mal y si no, pues voy a checarlo yo en cuanto a mi máquina para ver eso. Porque sí se me hace muy raro de que otro sonido sí me lo está reproduciendo. Ujú. Sí, una disculpa, yo lo reviso para la próxima clase porque en la clase anterior no me pasó, fíjate. En la clase, Bueno, en la clase anterior todo estaba bien, me estaban hablando. Ah, disculpa, ya se desconectó ahorita. Pero sí, lo checo porque te digo, en la clase anterior no me pasó eso. Sí me estaban hablando los muchachos y se oía bien. Entonces, no sé, pero sí lo checo y esperemos que ya la próxima clase todo esté bien. Y pues entonces que pases muy buenas noches. Nos vemos. Cuídate mucho.